La segunda novela del escritor venezolano Miguel Otero Silva, la obra más exitosa publicada en 1955, describe el declive del pueblo de Ortiz. Ubicado en los llanos centrales de Venezuela, relata la historia de amor de Carmen Rosa y Sebastián. La novela transcurre en el año 1928 y se basa en hechos y personajes reales, las epidemias de paludismo y la emigración hacia las ciudades y zonas petroleras que provocaron la decadencia de Ortiz, siendo en su apogeo un próspero centro agrícola y comercial. Ortiz, conocido como la Flor de los Llanos, sufrió un proceso de destrucción debido a epidemias, la larga dictadura de Gómez y la guerra civil, agravados por el desarrollo petrolero que impulsó el éxodo rural. Las lluvias trajeron enfermedades como fiebre amarilla y malaria, sumiendo al pueblo en una crisis sanitaria y social que llevó a la destrucción de casas, la pérdida de vidas y la emigración de sus habitantes. Creadora del autor. Carmen Rosa representa a las muchachas, a las muchachitas, a las señoritas de Ortiz de esa época, ¿verdad? Todo precavidas, misteriosas, con un temor, con esa cantidad de cuestiones. Y Sebastián pertenece al gallardo galán de Parapara. ¿Me estás entendiendo? Entonces todo eso radica en la creación de esa novela. Por eso yo te digo que Otero Silva fue un hombre visionario, fue un hombre con una estructura demasiado grande para escribir, para narrar, para estructurar. Somos conocidos mundialmente, porque esta novela ya va por más de 40 ediciones, ¿verdad? Y está escrita en varios idiomas. Es motivo de estudio en los Estados Unidos inclusive, y en otros países de Latinoamérica. La novela refleja cómo la negligencia gubernamental y la naturaleza contribuyeron al deterioro de Ortiz, transformándolo en un pueblo fantasma, lleno de silencio, muerte y olvido. Las guerras civiles reclutaron a nuestros hombres jóvenes, pisotearon y arrancaron nuestras maticas de maíz y frijoles, mataron nuestras vacas y nuestros becerros y nos dejaron el paludismo para que acabara con lo poquito que quedaba en pie. El casco histórico de Ortiz, aún con gran parte de las construcciones civiles de la ciudad, tanto de la época colonial como moderna y contemporánea, las viviendas más antiguas presentan un perfil homogéneo de fachadas continuas y rasgos arquitectónicos tradicionales. Ante el mal estado de conservación de gran parte de los inmuebles de Ortiz, el escritor Miguel Otero Silva encontró inspiración para escribir su novela en 1955, Casas Muertas. Los orígenes históricos de Ortiz se remontan a mediados del siglo XVII, fecha en que la comunidad fue elevada a parroquia eclesiástica, bajo el título de Santa Rosa de Lima. En diciembre de 1786 se solicitó una nueva composición y confirmación de las tierras de Ortiz. Sin embargo, no fue sino hasta que se inició un proceso judicial por la posesión de varios terrenos orticeños por parte del pueblo de Parapara. La querella terminó en 1843 gracias a una comisión negociadora con miembros de ambos centros poblados. La tradición oral atribuye el origen de la fundación de la ciudad de Ortiz a un cacique establecido en el valle de la actual ciudad, quien gracias a sus esfuerzos y a los de sus descendientes crearon una población que sería bautizada con su propio nombre. Un monumento histórico para contemplar, la iglesia Santa Rosa de Lima. Sus orígenes se remontan al siglo XIX. Sin embargo, en visita pastoral efectuada por el obispo Mariano Martí en 1780 a esta parroquia, se señala que el templo es de una nave y de antigua construcción, pero el terremoto de 1812 afectó fuertemente su estructura. La iglesia permaneció 102 años sin cubierta y a la intemperie. En 1886 se inició la construcción de la segunda iglesia diseñada por el famoso arquitecto Juan Hurtado Manrique. A finales del siglo XX, entre 1990 y 1997, se reinicia la construcción y se concluye el templo bajo la responsabilidad de la arquidiócesis de Calabozo. Hoy en día, el templo cuenta con un acabado en obra limpia de ladrillo, conservando el esquema espacial del arquitecto Manrique. Ortiz actualmente ya no es aquel pueblo en decadencia que narrará Miguel Otero Silva. Ahora es un pueblo de casas vivas, como bien lo dice el cronista del pueblo. No todo es negativo en la narrativa, pues el autor, de manera poética, retrata los símbolos de vida de la nostálgica Flor de los Llanos, al describir el jardín que Carmen Rosa cuidaba con amor. Probablemente aquí se contrasta los signos de vida versus la destrucción del pueblo en esa tierra desolada y abandonada donde Carmen Rosa vivió. Sebastián, en una de las visitas que hizo allá a Carmen Rosa, se quedaron medio solos porque doña Carmelita no los dejaba solos nunca. Entonces Sebastián toma de la mano a Carmen Rosa y se van
para el patio de la casa de las Villenas, donde había un cotoperí. Ahí se sentaron abajo de ese cotoperí a hablar, a idear, a agarrarse, y se dieron un beso apasionado que le dio Sebastián a Carmen Rosa. Pero en ese beso, por supuesto, el instinto sexual se apodera de Sebastián. Sebastián rueda la mano y le toca un seno a Carmen Rosa. Carmen Rosa despavorida, inmediatamente reaccionó. Al día siguiente, a primera hora, fue a la iglesia a confesarse con el padre Pernía este pecado mortal. Sebastián le tocó la teta. Ortiz, posiblemente el único patio hermoso de Ortiz. En sembrarlo, en cuidarlo, en hacerlo florecer, había empecinado Carmen Rosa su fibra juvenil, tercamente afanada en construir algo mientras a su alrededor todo se destruía. El tiempo en Casas Muertas es llevado de manera circular, inicia con el final y regresa al inicio, con el entierro de Sebastián y el éxodo de Carmen Rosa, de manera cíclica como la historia, como la vida, pueblos que mueren, pueblos que nacen. El narrador omnisciente nos habla a través de las voces de sus personajes, un poco ficción y otro rato realidad, al apoyarse en las referencias históricas y personajes reales que pudieron guiarnos en información. Según Javier Vidal, actor y periodista venezolano, Miguel Otero Silva nunca dejó de ser lo que en principio era, un periodista. Él se fue a Ortiz a entrevistarse con todos estos personajes que aparecen en la novela. Existió una Carmen Rosa, existió una maestra Berenice, existió un masón llamado Cartaya. Sebastián le entregó su sombrero a Miguel Otero Silva, que estaba en el autobús que lo llevaba para Palenque. Revela para el diario El Nacional. La vigencia de Casas Muertas está en esos datos que prevalecen. En el montaje se baila joropo, con personajes típicos como el poeta del pueblo o el cura del pueblo. También estará el jefe civil, un represor que representa al gomecismo bajo el lema: yo soy la ley y la justicia en este pueblo.